Estamos comenzando la noche en 24 horas. Ya saben que cada noche entre las 10 y las 12 les acompañamos desde el canal 24 horas con toda la información y el análisis de la jornada. Enseguida estaremos en nuestro set de análisis. Allí nos aguardan ya nuestros analistas de esta noche, que hoy son Carmen Morodo, también nos acompañará José María Crespo, Juan de Colmenero y Manuel Marín. Con todos ellos estaremos al filo de las 10:30, una vez hayamos entrevistado y hayamos mantenido una conversación con nuestra invitada de hoy, que es Yolanda Díaz, diputada de Podemos en Marea. Señora Díaz, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida a La Noche en 24 horas. Muchas gracias. Su programa y su casa. Gracias. Bueno, le estaba comentando antes que la semana es una vez más decisiva en el Congreso de los Diputados, importante. ¿Qué semana no lo es, verdad? Me parece que la intensidad parlamentaria está en plena ebullición siempre, ¿no? Y esta vez lo es por el debate y posterior votación del techo de gasto presupuestario, la senda de déficit, que el Gobierno ya ha aprobado hace unos días y ahora llega al Parlamento. ¿Con qué posicionamiento su grupo parlamentario aborda este debate? Bueno, con una posición que tiene que ver con una propuesta alternativa y sobre todo cuestionar el techo de gasto tal y como se está trabajando por parte de los partidos, si me permiten, de la derecha. Esto es el Partido Popular, Ciudadanos y otros adláteres que tiene de apoyo definido el PP. Para explicarnos y que la gente nos entienda, el techo de gasto, esa norma, ¿no?, que parece que es como una especie de corsé que justifica los recortes en materia pública, no es una norma que encuentra amparo académicamente, sino que es una norma sencillamente de carácter pura y duramente ideológico. Es, digamos, pues el armazón, insisto, para seguir recortando. ¿Qué pensamos desde En Marea, desde Unidos Podemos, desde En Común, desde la pluralidad de las fuerzas que estamos en el Grupo Confederal? Desde luego que estamos ante un discurso que nos dice el partido del Gobierno, que estamos en índices, ¿no?, de crecimiento semejantes a los anteriores a la crisis, y la pregunta que nos debemos de hacer las personas normales es si estamos creciendo al mismo ritmo que antes de la crisis, ¿por qué tenemos que continuar con una senda de recortes, ¿no? Por indicar algunos datos, desde el año 2010 ustedes saben perfectamente que hemos tenido pues una norma, el techo de gasto, que hace que nuestra economía se redujera, ¿no?, en materia de gasto público nada más y nada menos que 62.000 millones de euros. Ahora mismo también, como saben ustedes, la ley de techo de gasto que mañana van a aprobar Ciudadanos y otras organizaciones políticas vuelve a conllevar recortes para nuestro país, y esto es tan sencillo como decir, pues obviamente que vamos a tener dificultades para mantener los servicios públicos. Es decir, en términos económicos, pues nuestra economía se va haciendo más pequeña en un país en el que necesitamos, como agua de mayo, de la inversión pública. Necesitamos pues esto que nos está diciendo nada más y nada menos que incluso los organismos que ellos avalan, ¿no? Bueno, pues tenemos unos índices de desempleo que son insoportables, la protección en desempleo en nuestro país ha caído 26 puntos, tenemos salarios de miseria, tenemos un tercio de la población trabajadora asalariada, que es literalmente pobre, tenemos un 28% de personas que están en exclusión social, tenemos muchísima pobreza, y desde luego nosotros creemos y nosotras creemos que este no es el camino adecuado para, desde luego, emprender el cambio económico y social que precisa nuestro país. Ustedes, por lo que entiendo, discuten el techo de gasto en sí, ¿no? Y el déficit. Porque si, por ejemplo, si aumentara el gasto, pero en algún punto hay que poner el techo. No, lo que hacemos, ¿lo aceptarían así? Nuestros técnicos lo hacemos al revés. Lo que queremos es un suelo mínimo de ingresos, es decir, definamos primero lo que necesitamos, cuánto nos cuesta la educación pública, cuánto nos cuesta la dependencia. Pensemos la dependencia. Yo, que soy gallega, si me permiten, es decir, el drama de una población que es profundamente envejecida, con las malas condiciones para atender a nuestros mayores y a nuestras mayores. Yo creo que esto es, en un estado de bienestar o en un país, digamos, moderno del siglo XXI, no se puede consentir. Entonces, ¿qué decimos nosotros y nuestras técnicas? Pues decimos, no, miren ustedes, primero evaluemos cuánto necesitamos para definir un marco mínimo de bienestar en nuestro país, y después, por supuesto, desde ahí trabajemos. Y esto necesariamente tiene que venir acompañado con una reforma fiscal en profundidad. Es que los datos son muy malos, Tenemos casi el 50% de jóvenes. Mañana se va a hablar sobre la propuesta del Plan de Garantía Juvenil, que es un fracaso otra vez, es la segunda vez que viene, con llamadas de atención por parte de la Unión Europea. Pues los datos son malos para casi el 50% de personas jóvenes en nuestro país,
que es que no tienen un empleo, que se tienen que ir de nuestro país, las generaciones mejor formadas. Tenemos un déficit en la seguridad social de 18.000 millones de euros. Bueno, pues nosotros creemos sinceramente que el Partido Popular gestiona mal, que gobierna además contra la gente y todo para sostener una teoría que es seguir recortando. Y desde luego, legítimamente creemos que ni académicamente es serio, ni desde luego es sostenible. Necesitamos cambiar y desarrollar políticas anticíclicas. Necesitamos que los que más tienen más aporten a nuestras arcas públicas. Ya es una evidencia, sí, yo creo que es una evidencia. Solamente los trabajadores y trabajadoras en este país aportan a las arcas públicas. Bueno, pues esto es profundamente injusto y nos gustaría que fuera cambiado. En el debate, vamos, en lo que es la posterior votación, el Gobierno necesita mayoría simple solo, en este caso del techo de gasto. El Partido Socialista ya ha anunciado que votará en contra. ¿Cómo es la relación ahora mismo del PSOE y de Podemos después de la elección de Pedro Sánchez, reelección como secretario general del Partido Socialista? Salen informaciones, señora Díaz, que hacen referencia a cuál de los dos partidos, digamos, es preeminente sobre el otro, ¿no? ¿Cuál de los dos gana lo que se da en llamar la batalla de la izquierda, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo no voy a pelearme por ser más de izquierdas que nadie. Yo lo que creo es que tenemos una relación laica, que desde luego ha habido un cambio en el Partido Socialista, que hubo unas primarias y lo que nos gustaría, estamos atentas porque no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Hemos conocido muchos partidos socialistas, muchos Pedro Sánchez, y lo que nos gustaría obviamente es que bueno, el secretario general y el Partido Socialista, el que respetamos muchísimo, desde luego cumpla con el mandato que le han dado sus gentes, ¿no? En un debate muy intenso de primarias. Por tanto, relación laica, no sabemos lo que va a pasar, creemos que hay cambios. El hecho de que mañana voten en contra de una ley que, bueno, es muy relevante para la mayoría social, o, por ejemplo, aunque no nos satisface que se hubieran abstenido en el CETA, ¿no? Un tema de enjundia y de enorme relevancia también para la soberanía de nuestro país, no es suficiente para nosotras, pero obviamente creemos que es un paso. Por tanto, bueno, vamos a ver lo que da de sí. Lo que sí que creemos es que sería deseable que, bueno, habiendo mayorías alternativas como las hay, todos los días sacamos adelante iniciativas relevantes para la vida de las personas que demuestran, ¿no?, que sí hay posibilidad de tener otro gobierno. Por poner un ejemplo, desde luego nuestra moción de censura no ha salido adelante, pero si hubiera sido una cuestión de confianza la cosa cambiaba. Por tanto, lo que creemos es que es una vergüenza que tengamos una presidencia, un gobierno de nuestro país infecto, si me permiten, por la corrupción, bueno, de saqueo a todos los recursos públicos, una actitud vergonzante, y desde luego contribuiremos lo más pronto que tarde a que España tenga un país con decencia, con instituciones que sirvan a la gente y que no estén parasitadas por representantes indignos para nuestro pueblo. Enseguida vamos a estar con nuestros compañeros ya en lo que es la mesa de análisis de la noche en 24 horas, pero hay 2 o 3 asuntos de la actualidad en los que querría conocer su opinión. Por ejemplo, el recuerdo de lo ocurrido hoy exactamente, señora Díaz, hace 20 años con aquel terrible suceso, aquel terrible atentado, asesinato retransmitido prácticamente en directo de Miguel Ángel Blanco. Justo a esta hora de la noche ya se había conocido la desaparición, el secuestro del concejal y la exigencia que hacía ETA en aquel entonces de que o había un acercamiento masivo de presos al País Vasco o sería ejecutado, como luego efectivamente ocurrió. ¿Qué recuerdo hace Unidos Podemos, En Marea, en este caso más concreto, de lo ocurrido aquellos días? Bueno, En Marea, y casi, si me permitís, la única cuestión que haré en nombre propio, era muy joven, creo que estaba en primero o segundo de carrera, y creo que una cosa tremenda, aquel sábado en el que de manera, bueno, casi, no sé, unánime, las gentes salimos, ¿no?, a las calles de nuestro país, ¿no? Fue una brutalidad que creo que condenamos unánimemente, y desde luego el recuerdo es realmente espantoso, ¿no? ¿Qué creo, sinceramente? Lo que creo es que es una enorme fortuna que por fin hoy en nuestro país existan multitud de personas que tenían dificultades para desarrollar su vida con normalidad. Estoy pensando, pues, personas pertenecientes al Ministerio de Defensa, a los cuerpos de seguridad del Estado. Estoy pensando en compañeros y compañeras mías de juristas, ¿no?, que, bueno, tenían condicionada su vida. Creo que hoy es muy satisfactorio que puedan vivir
con cierta tranquilidad. Es decir, que debemos de festejar y honrar que por fin en nuestro país ha cesado la violencia de ETA. ¿Cómo ve la polémica que ha surgido hoy en Madrid, en el Ayuntamiento, por el hecho de que la alcaldesa no haya querido desplegar una pancarta? Ella lo ha justificado diciendo que sería discriminatorio para el resto de las víctimas del terrorismo consideradas en general. ¿Qué le parece esa controversia? Bueno, me parece triste, ¿no? Porque salvo que se pretenda señalar que hay unas personas o unas organizaciones políticas que no condenan el terrorismo y otras sí, pues no entiendo la polémica. Yo respeto profundamente el homenaje que hoy ha hecho el Partido Popular, faltaría más, lo respeto y además me parece estupendo, pero abrir un debate casi partidario, un debate feo, ¿no? Sobre si unos u otras estamos o no con el terrorismo, me parece una falta de respeto y de verdad creo, ¿no?, que el espíritu de Hermo, aquello que nos unió, que no nos desunan ahora mismo, ¿no?, con políticas que desde luego creo sinceramente que no son compartidas por la mayoría de nuestras gentes. Es decir, lo bueno de hoy es que por fin ha acabado la violencia de ETA en nuestro país y desde luego a mí me gustaría que mi hija, que los niños y niñas del presente puedan decir ya que viven en un país en el que no tienen temor por poder ser asesinados de manera brutal, como fue ese cambio quizás, ¿no?, los asesinatos de ETA, pues justo como fue el de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Pero son centenares y centenares de víctimas en las que también creo sinceramente que no debemos de hacer ningún tipo de exclusión y sí una reflexión profunda de que debemos de seguir unidos en torno a este tema y no desunirnos por cuestiones que creo que son más partidarias que de otro tipo. Cataluña es el gran problema abierto ahora mismo en la política española y es una situación que se ha ido enquistando y bueno, pues no sabemos exactamente lo que va a ocurrir y la opinión pública se pregunta qué va a ocurrir. El gobierno asegura que no habrá referéndum al considerarlo ilegal, contrario completamente a la Constitución. Hoy mismo hemos escuchado a la alcaldesa Colau, la alcaldesa de Barcelona, anunciar que por parte del Ayuntamiento habrá todos los recursos necesarios y todas las facilidades, ha dicho ella, para la celebración del referéndum. ¿Hay diferencia de opiniones en Podemos, en Podem, en Cataluña, en la formación de la que usted forma parte del grupo parlamentario? ¿Eso es bueno o malo en una formación como la suya con respecto a la consulta? Bueno, con respecto a la consulta hay un tema efectivamente muy profundo, ¿no?, que es real, que lleva muchos años ya en el debate de lo político y de lo público, con un pueblo como es el pueblo catalán que, bueno, lleva casi 8 años manifestándose y diciéndonos que, bueno, el 80% de la población quiere que haya un referéndum, ¿no? Bueno, sinceramente nosotras pertenecemos a espacios que son plurales. Yo en Marea, pero los compañeros y compañeras Ada Colau o Xavi Domènech, bueno, pues son unos somos federalistas, otros son independentistas, otros son nacionalistas. Creo que eso es muy importante que sea respetado y preservado. Pero no solo somos nosotros. Dentro del Partido Socialista, ustedes recordarán cuando fue la declaración de Granada o mismo ahora mismo hay debate también, lógicamente, sobre una realidad compleja que tiene que ver con la satisfacción de una salida al nuevo tiempo político. Y lo que es evidente es que en política, cuando hay decisiones como tan unánimes en un pueblo que es muy avanzado, quizás, ¿no?, que, bueno, pues desde luego tienen que ser solventadas de la única manera posible, que es negociando. Quizás, por hacer una secuencia de hechos, ¿no?, recordaremos, digo porque no es menor, el Estatut de Cataluña fue aprobado en Cataluña, pero fue respaldado por las Cortes Generales. Ese mismo estatut, yo provengo del mundo del derecho, me lo tomé en serio, lo he estudiado, igual que me he estudiado el estatuto que planteaba en su caso el pueblo andaluz, decían cosas absolutamente casi idénticas, incluso las más polémicas. El Partido Popular, por una cuestión partidaria, ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el Estatut catalán, bueno, con el resultado que sabemos, pero si recordamos, el Tribunal Constitucional decía que ambas instituciones tenían que llegar a algún tipo de diálogo. Bueno, desde luego nosotros lo que entendemos es que tenemos que llegar a soluciones sensatas, normalizadas,
en las que primero exista algún tipo de negociación. Es que lo que no puede ser es estar 6 años, como ha estado el señor Mariano Rajoy, de brazos cruzados. Hoy mismo, estos días, es que lo único que nos dicen es, casi con una posición de autoridad, ¿no? Bueno, aquí no se va a celebrar el referéndum catalán, pero mire usted, es que tiene un problema en Cataluña. ¿Qué salida? Es decir, yo espero que el presidente del gobierno nos diga qué salida es la que le va a dar, en este caso, ¿no? a este problema. Pero en segundo lugar, creo que nosotras sí tenemos una posición clara y ahí además, curiosamente, quien ha cambiado la hoja de ruta ha sido el presidente de Convergencia y Unió, la actual PDeCAT. Recordaremos, hemos pasado de la independencia en 18 meses a ahora a coger la tesis del referéndum. Bueno, esta fue una idea que nosotras hemos lanzado porque creemos firmemente que las soluciones tienen que venir de la mano de la democracia y por tanto no hay que tener ningún miedo. ¿Por qué no podemos dejar que el pueblo catalán decida? ¿Por qué no podemos seguir otros ejemplos internacionales? ¿Por qué no podemos escucharlos? Es decir, vamos, en fin, yo creo que nuestra posición no es ambigua, tiene matices en la interna, si se me permite, pero desde luego yo lo que no sé, y creo que los compañeros y compañeras catalanes tampoco, ¿qué va a pasar respecto de esta votación que se nos pide? ¿Va a haber urnas? ¿No va a haber urnas? ¿Cómo va a ser el proceso, ¿no? Por tanto, bueno, creo que este tema es muy serio y desde luego de una vez por todas creo que nos merecemos dar una salida democrática a lo que está viviendo Cataluña. Una pregunta más, tan solo, sí, en relación a la excarcelación del líder opositor en Venezuela, Leopoldo López, y a todo lo que ha comportado eso aquí en nuestro país, pero sobre todo allí en Venezuela. ¿Pasa a arresto domiciliario? ¿Creen ustedes que es un paso importante en la normalización de la situación allí? Creo dos cosas. Primero, que los tribunales venezolanos, absolutamente legítimos, han decidido en su momento incorporar a la prisión a esta persona, ¿no? Con el mismo respeto que he tenido en aquel momento, lo tengo en esta ocasión. Entiendo que los tribunales venezolanos, respeto máximo, han tomado una decisión que es la correcta. Sinceramente, en términos políticos, que creo que debemos de favorecer desde todas las instituciones y desde mi país más, bajar el diapasón y bajar los términos de violencia. Debemos de coadyuvar a que exista como mecanismos pacíficos en Venezuela o en otros países. Por tanto, si esta decisión sirve, ¿no?, para bajar la tensión, desde luego bienvenida sea, ¿no? Pero insisto, respeto en su momento a los tribunales venezolanos y respeto en estos días, por supuesto, a la decisión que han tomado los tribunales venezolanos. ¿No cree que haya influido el gobierno de Maduro en ningún caso, de ninguna manera? ¿No cree que ha modulado un poco o está tratando de...? No tengo datos para señalar esto, es decir, seguramente hay negociaciones, pero yo, desde luego, soy una mujer que vengo del derecho, me resulta, o no me gusta que existan intromisiones. En nuestro país tenemos ejemplos también, ¿no?, recientes de las cosas que pasan en la justicia y no son bonitas. Entonces, quiero pensar, ¿no?, que los tribunales resuelven con absoluta imparcialidad, estoy segura que además será así, y con, desde luego, la independencia debida. Por tanto, respeté en su momento aquella decisión y respeto en su momento esta decisión. Lo que sí que creo que todos los dirigentes políticos, fueren los que fueren y estuvieran donde estuvieran, tenemos que contribuir a la pacificación de los conflictos y no agudizarlos. Y desde luego, hombre, que tengamos que soportar día sí y día no, que nos achaquen, ¿no? Cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros, me parece bastante extraño. Es decir, a mí no me gusta que se convierta en una cuestión de ámbito nacional, ¿no?, la política venezolana. Me gustaría, sinceramente, que hablásemos de las pensiones, de la situación de pobreza que tenemos en nuestro país o de las realidades inmediatas que tenemos. Insisto que creo que esto es lo correcto. Vamos a seguir nuestra conversación con Yolanda Díaz, es la portavoz de En Marea en el Congreso de los Diputados, del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, y hacia ella van dirigidas ahora vuestras preguntas. Así que, Carmen, la tuya será la primera. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, pero yo le voy a insistir en el tema de Miguel Ángel Blanco, porque hablaba usted hace un momento con Víctor de la importancia de la unidad, de no entrar en políticas que rompan esa unidad y de no hacer políticas de partido. Entonces, ¿no es más de partido, digo yo, que no sea posible hacer un homenaje a una víctima de ETA simplemente, entre todos, simplemente porque tiene un carnet o tenía un carnet del Partido Popular? Yo creo que para el conjunto de la sociedad española, Miguel Ángel Blanco representa
es una figura que está más allá de ser del Partido Popular, representa la unidad de los demócratas, una unidad que nos hizo más libres en un momento muy complicado, representa la capacidad que tuvo una sociedad de unirse de derechas y de izquierdas. Y yo le recuerdo, por ejemplo, la pancarta que vimos en aquellos días, nunca se había visto, donde estaban presidentes del gobierno, expresidentes y políticos de todas las ideologías. Entiendo que ustedes, si en aquel momento hubiesen estado, también hubiesen estado en esa manifestación. Entonces, ¿qué es lo que le ofende de la posibilidad de que se pueda colgar una pancarta homenajeando a un político, más allá de que fuese del PP? Es que no he escuchado además hasta ahora a ninguna víctima decir que le parecía mal que se homenajease a alguien por ser de derechas o de izquierdas. Entonces, ¿qué es lo que ofende de una pancarta en homenaje a una víctima que sirvió para unir a los demócratas? Bueno, en primer lugar, yo no he dicho nada de que me ofenda, porque no me ofende, y creo que además sería un error que nos ofendiese. Creo que la política no se puede hacer en estos términos, y creo además, sinceramente, que estamos hablando de víctimas del terrorismo. Por tanto, pongámoslas a ellas en el centro de actuación. Claro. Dos, no se me ha ocurrido decir que hay víctimas del Partido Popular o del Partido Socialista. He hablado de cuerpos del Estado, funcionarios y funcionarias públicas que han visto mermadas sus libertades públicas, ¿no? Bueno, es que me parece tremendo, sería impropio de mí que dijese que hay pues... No, pero tomas... lleva a hacer esa interpretación, por eso yo le pregunto, parece que lo que molesta luego... es que Miguel Ángel Blanco es un símbolo de la unidad de los demócratas, bueno, un símbolo del Partido Popular. Creo que esto, de verdad, es que además me parece que sería un grandísimo error cuestionar lo que tiene que ver con el terrorismo en nuestro país. Pero sí es cierto que creo sinceramente, y respetando, además lo he dicho, es decir, yo respeto que el Partido Popular, igual que nosotras hacemos homenajes a víctimas, bueno, que entendemos que tienen o que están minusvaloradas en nuestro país, entiendo súper respetable y legítimo que el Partido Popular haga este homenaje. Lo que sí que creo sinceramente es que quizás para hacer este homenaje, si queremos implicar a otras formaciones políticas, bueno, hay que hacerlo bien, hay que hablarlo, hay que llegar pues a otro tipo de encuentros. Y sinceramente, de verdad, lo que creo es que no nos debe de desunir esto, sinceramente, y vuelvo a mi ejemplo, es decir, mi hija, afortunadamente, y las hijas de todos nosotros, es que van a vivir en una sociedad española sin ETA, y creo que esto es lo que tenemos que festejar. Y hombre, yo esta mañana también he estado en otra tertulia. Hombre, lo que se me ha insultado allí, poco menos se me ha llamado terrorista, me parece impropio, sinceramente, porque creo ni que Manuela Carmena sea una terrorista, ni nadie del Partido Popular sea, simplemente creemos que, en fin, que respetemos a todas las víctimas en pie de igualdad y festejemos, que yo creo que este es el debate pendiente de nuestro país, que por fin vivimos sin la violencia de ETA. Pero fíjese, eso se ha conseguido precisamente por gente como Miguel Ángel Blanco, que los simboliza a todos, no porque haya venido haya sido un regalo de nadie. Carmen, si me permites, yo tengo una amiga... Es que es una discusión que si ustedes no se hubiesen opuesto a eso, no estaríamos ahora mismo planteándola, porque no hay lugar. A mí me da igual que sean víctimas del PP, del PSOE, del PNV... hay de todos los signos, hay policías y guardias civiles, no se trata de señalar por eso. Pero si este es un hecho luctuoso, claro. Yo creo que quizás de los hechos más dramáticos que ha vivido en nuestro país. Yo, a modo de ejemplo, tengo una amiga de mi misma edad que su padre fue asesinado por el Grapo en aquel momento en Galicia. Quiero decir, si por desgracia está próximo a todas nosotras, y es que jamás voy a hablar del terrorismo en término partidario, porque me parece una falta de respeto, eso sí, creo sinceramente, ya no solo a nuestra sociedad, sino principalmente a seres humanos. La deslegitimación es absoluta cuando alguien muere. Por tanto, en fin, creo que esto no puede consentirse. Y busquemos fórmulas que nos aúnen, y con el absoluto respeto. A mí me parece genial, insisto, que el Partido Popular haga su homenaje y desde luego, pero que no emprenda, digamos, una batalla, porque, hombre, poner al adversario en el calificativo de ser terrorista, hombre, seguramente tenemos otros defectos y seguramente muy agudos, pero creo que con estas cosas no se debe de frivolizar. Insisto, hagamos pedagogía y pensemos que mucha gente joven nos está escuchando y seguramente que entiendan que la sociedad española, afortunadamente, después de mucha lucha, ha ganado una enorme batalla. Juan de, tú dirás. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Su trayectoria política en Galicia y luego aquí ha estado vinculada siempre a Izquierda Unida, ¿no? Sí, soy de Izquierda Unida. Eso es en Marea y lo de Izquierda Unida. ¿Ha sido Izquierda Unida absorbida por Podemos?
esta es una pregunta como muy concreta. ¿Queda algo de Izquierda Unida? En un documento interno de Izquierda Unida, el propio Garzón reconocía que existe una notable ausencia de una justa visibilidad. Sí. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, en primer lugar, Izquierda Unida no ha desaparecido. Fíjese que no ha desaparecido, que aquí estamos, ¿no? Segundo, yo tengo una visión completamente diferente, ¿no? Quizás cuando éramos 2 diputados y diputadas, por desgracia, y de manera profundamente injusta también, por una ley electoral que daría para otro programa, pues creo que mis compañeros y compañeras, haciendo un enorme trabajo antecedente, no hemos llegado nosotras aquí, los espacios del cambio de la nada, sino que hay trabajos anteriores, pues desde luego no servían para cambiar la sociedad española. Yo creo que afortunadamente ahora hemos dado un salto y claro que podemos contribuir al cambio político y a gobernar ese cambio político. ¿Qué sucede? Que todos los espacios, cuando hacemos informes de gestión, digamos, internos, claro que hay matices y desde luego en ese espacio plural, versátil y muy complejo, porque bueno, somos diferentes, pues todos los portavoces y todas las portavoces, en este caso hoy mismo empiezo yo, siempre quieren un poquito más de visibilidad. Yo creo que eso es legítimo, pero eso es un debate legítimo que no niega la mayor y que desde luego Alberto Garzón y mi organización política, en este caso hablo como IU, no como Marea, desde luego entiende que no hay un paso atrás en la unidad. Pero ¿en qué se diferencia Izquierda Unida de Podemos ahora mismo? Bueno, creo que muchas cosas. Tenemos posiciones diferentes respecto de muchos análisis que hacemos en el conjunto de la globalidad de las estructuras del Estado. Pero creo, sinceramente, que ha sido un enorme acierto que lleguemos a un programa de mínimos en común para cambiar nuestro país. Esto no es nada nuevo, yo, si me permitís, lo voy a decir. Esto ha empezado en Galicia con una fórmula que hemos empleado en el 2012 con Alternativa Galega de Esquerda. Fue una iniciativa pionera, quiero presumir, porque el cambio ahí, digamos, que empezó por Galicia. El propio Pablo Iglesias siempre dice que sin haber tenido la propia experiencia gallega, seguramente no se lanzaría, ¿no?, a crear ese espacio que es Podemos, y lo que creo es que, siendo diferentes, tenemos un programa de mínimos que nos ayuda a caminar. Y además creo que esto, sinceramente, es lo que quiere la sociedad española. Nos quiere ver diversas, incluso que a veces tengamos matices. Yo he ido a mítines en los que decíamos cosas diferentes y no sucede nada, ¿no? Porque creo que realmente que el tiempo político es otro y lo que tenemos que hacer es ser serias y dar propuestas de gobierno a nuestro país. Propuestas de gobierno, ¿cuáles son? Pues con absoluto rigor. Hablemos de los problemas de la gente, que creo que es lo que estamos haciendo todos los días, y lo digo humildemente, aunque con un gran trabajo parlamentario, todos los días en el Congreso de los Diputados. Chema. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches de nuevo. Continuando en la línea que había iniciado Juan, tiene usted razón cuando menciona que Pablo Iglesias tuvo siempre muy presente el modelo de conformación que se fue generando en Galicia en torno a las mareas. Yo creo que durante mucho tiempo, pues incluso a Podemos se lo definía como un movimiento político que acaba en su Vista Alegre 1 conformando una formación política, entre comillas, al uso. Ya sé que pretenden ser diferentes, pero bueno, había que organizarse, ¿no? En el caso de En Marea, corríjame si me equivoco, pues digamos que sucedería algo lo mismo, y por lo tanto, a medida que ustedes van conformando y accediendo además a poder político institucional importante, cada vez se van configurando más como un partido político, y eso tengo la sensación que también en Galicia pues les ocasiona algunas dificultades. Y le hago todo este preámbulo porque efectivamente, ¿no?, ustedes llegaron con un discurso muy potente de regeneración, de necesaria regeneración en este país, muchísima necesidad de cambiar muchísimas cosas, obtienen un resultado espectacular en primera instancia, y ya sé que usted dice yo no soy ni Podemos, soy En Marea, pero digamos que transcurrido el tiempo y a medida que les toca gestionar ya también lo cotidiano, como puede ser la gestión municipal, que dice, en boca de Carolina Vescanza, yo no cito otro argumento de autoridad, diría que se está entrando en una cierta rutina y por lo tanto inevitablemente todo este movimiento puede acabarse pareciendo a
a los partidos políticos convencionales. No sé qué reflexión se hacen ustedes al respecto, teniendo en cuenta más, por ejemplo, que son 2 años de ayuntamientos del cambio, que fueron muy bien recibidos y que también llegaría el momento pues, de hacer balance, ¿no?, en que esa nueva política se ha materializado cuando han tenido la oportunidad ya de gestionar presupuesto público, ¿no? Bueno, has planteado muchas cuestiones que creo que son relevantes, pero están bastante, sí, pero están normadas, sí. Efectivamente, claro que hay un riesgo, hay el mismo riesgo que han vivido mis antecesores en el año 79, ¿no?, por poner un ejemplo. Es decir, nosotros estamos digamos que llegamos a las instituciones de manera masiva, a los ayuntamientos, a las autonomías, al Congreso de los Diputados, no hemos llegado todavía al Gobierno de España, ¿no?, pero llegamos a muchos lugares bueno, en el que se toman decisiones muy relevantes, como ya hicieron otros y otras, y digamos que corremos un enorme riesgo, que es que la propia institución se apropie de nosotras mismas. Digo esto porque es un hecho histórico, salvadas las diferencias. En aquel momento yo soy muy respetuosa con las personas que han trabajado, digo, la generación de mis padres y demás, fuere donde fuere. Bueno, pues ha habido como un proceso, digamos que de especial cooptación, si pudiéramos hablar así. Por tanto, claro que hay ese riesgo, y yo soy partidaria de que ese riesgo lo tengamos siempre archipresente y que lo estudiemos. 2. Yo creo que y aquí hablo a título personal y sobre todo con el debate que nosotros ahora tenemos en Galicia y que tenemos en todos los sitios, desde luego creo sinceramente que el éxito no está en que creemos partidos políticos, ¿no? Yo soy una militante de Izquierda Unida, pero es que nunca he creído, y creo que me avala lo que he hecho en mi propia organización, en las organizaciones como un fin en sí mismo, porque entonces nos abocaría al fracaso. Por tanto, creo que somos herramientas, y creo que la enorme grandeza que hemos tenido es ser capaces de aunar, ¿no?, desde la diferencia unas fórmulas que son diversas, y creo que desde ahí es desde donde se construye. Cuando nos metemos en debates teóricos y prácticos, porque tenemos de todo, teórico y práctico, en torno a la vida partidaria, creo que no contribuimos demasiado. Yo creo que es mejor hablar de pensiones, de propuestas de protección social, de la sanidad pública, de la dependencia, y no perdernos tanto... Por lo tanto, institucionalizar la política, que yo creo que es un debate que tienen que resolver, ¿no? Yo creo que hay 2 cosas. Una, yo antes de ser diputada era una abogada que estaba en el Colegio de Abogados, y por tanto estaba haciendo política en el Colegio de Abogados, pero también estaba en una asociación cultural. Por tanto, creo que la vida pública no solo es tener un cargo de representación, y yo creo que ahí eso es lo que tenemos que hacer, me parece. Es decir, debemos de estar en los lugares de la sociedad en los que se toman decisiones, y eso es la asociación de padres y madres de mi hija, o es el Colegio de Abogados, o es las mareas blancas de la sanidad, que materia hay suficiente para trabajar aquí, y creo que hay grandísimos profesionales que lo hacen. Desde luego yo me resisto a pensar que solo desde un cargo público se pueden hacer las cosas, ¿no? Y después me planteabas otra... sí, los gobiernos del cambio, sí. Bueno, sí, porque es la parte institucional, la parte institucional, o sea, creo, comienzan las decepciones. Sí. Bueno, yo hablo, lo que conozco sinceramente, lo que conozco y tengo más próximo es, sin lugar a dudas, el caso gallego, y sí, me atrevo a afirmar aquí que hay cambios sustanciales. También con la certeza de que desde las instituciones facilitamos la vida de la gente, es decir, hemos remunicipalizado bibliotecas públicas en Coruña, hemos hecho rentas sociales en Santiago de Compostela, con Xulio Ferreiro, con Martín Noriega, con Jorge... Hemos hecho cosas que son tangibles. Ahora bien, todo seguramente no se puede hacer. ¿Esto quiere decir que estemos satisfechas? No, yo creo que además nosotros no debemos de pecar de arrogancia, pero sí que creo que están gobernando bien. En segundo lugar, creo sinceramente que la gente, las personas normales, validan los cambios que han existido. Pensad que también en Galicia, como en toda España, pero veníamos, es que en la Corporación Municipal de Santiago de Compostela teníamos a todos los ediles, o prácticamente todos, imputados por corrupción. Es muy tremendo. Entonces hay cambios sustanciales que creo que mejoran la vida de la gente. Ahora bien, creo que no le compete solo a los ayuntamientos hacer estos cambios. También creo sinceramente que en Barcelona, o el caso de la remunicipalización del agua en Valladolid, a mí, yo que he gobernado, cogobernado mi ciudad,
sé perfectamente la importancia que tiene remunicipalizar un servicio público como el agua, y las presiones, yo misma he sido apercibida, ¿no?, de responsabilidad penal por negarme, la complejidad. Entonces, claro, ya sé que eso la gente normal igual dice, bueno, pues parece que es una decisión muy sencilla. No lo es en absoluto, y me parece muy grande que se tomen esas decisiones. Por tanto, creo con prudencia que no debemos ni echar las campanas al vuelo, pero sí que la valoración humildemente es positiva, ¿no? Manuel, tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas Yo quería noches. preguntarle por Cataluña y por democracia interna, ¿no? Su partido político, Podemos, el grupo parlamentario, ha sido habitual que hayan hecho distintas consultas internas, ¿no? Y hoy estamos asistiendo a internas discrepancias en Podemos sobre la consulta separatista. Yo le pregunto si usted es partidaria de que Podemos y sus confluencias, de que Podem, de que Marea, de que Cataluña en Comú, de que incluso Izquierda Unida puedan consultar a sus bases antes de adoptar una posición común sobre esa consulta separatista. Lo digo porque como hay tantísimas diferencias, estamos asistiendo ahora mismo a criterios radicalmente dispares entre lo que plantea, por ejemplo, Pablo Iglesias y algún líder en Cataluña. Pregunto, ¿no sería idóneo, bueno, que hicieran una consulta sobre la consulta? Y segundo, ¿en qué medida cree que perjudica esto al grupo parlamentario? Un grupo parlamentario que presume de estar unido en todo este discurso que mantienen contra los recortes, contra el techo de gasto, contra los presupuestos. ¿En qué medida esto, que sí está generando una fractura interna, les puede afectar? Bueno, empezando por el final, claro, yo no soy de Podemos, por tanto, respeto absoluto a las decisiones que tomen los compañeros y compañeras de Podemos. Faltaría más que les vaya a decir yo lo que tienen que hacer. Sí que creo, ¿no?, si me pide mi opinión, que debemos estar muy atentas a lo que ese sujeto que hemos construido colectivamente en Cataluña, bueno, pues las decisiones que hayan tomado. Creo que mi proceder, desde luego, es así, respetar legítimamente lo que ellos han decidido. Pero ciertamente, y yendo al planteamiento de la cuestión de fondo, ante decisiones, bueno, como son estas, muy relevantes, y además yo comprendo con absoluta bueno, radicalidad que existan personas que son federalistas o que vienen del federalismo, que hay personas que son independentistas. Bueno, creo que es un tema que exige debate. Por tanto, si a mí me preguntan humildemente, yo lo sometería a votación, sin lugar a dudas, pero no es una decisión que me compete a mí. Con todo, sí puedo decir, y estoy en la dirección de este grupo parlamentario, que no hay ninguna controversia en la dirección del grupo parlamentario respecto de esta cuestión, y creo además que nunca hemos engañado a nuestra sociedad respecto de esta cuestión. Hemos dicho siempre que hay un nuevo tiempo que tiene que ver con la plurinacionalidad, hay un nuevo tiempo que tiene que ver con una constitución que está agotada, y no lo decimos nosotros, todas las fuerzas políticas de la Cámara, por H o por B, unos ponemos o unas ponemos más el acento en una materia, otros lo ponemos en otra materia, pero todas las fuerzas políticas entendemos que ese proceso está agotado, debe de ser reformado, y hay una parte de ese texto constitucional, que es el título octavo, que siempre fue polémico, que debe ser, desde luego, modificado. Digo, pero más allá de la consulta, sí, más allá de la consulta, hay dirigentes de su grupo parlamentario, sí, hay dirigentes políticos que son favorables a la independencia y otros dirigentes que no son favorables a la independencia. Pero si, por ejemplo, yo estoy esa división internamente no se nota, no hay una, no genera una interna fractura. No, fíjese, yo vengo de Galicia, y en Marea, bueno, estamos organizaciones que venimos del federalismo y organizaciones que vienen del nacionalismo, pero las hay que vienen del independentismo, y desde luego somos gente sensata y sabemos llegar a síntesis, ¿no? Y además, bueno, creo que si me permiten, ¿no?, nos ha dado pues más discusión, algunas por ser franca, ¿no?, algunas decisiones que tienen que ver con el pacto de Estado de violencia contra las mujeres, con temas muy polémicos, la maternidad subrogada, la prostitución, nos ha dado quizás mucho más debate interno que esta cuestión, porque creemos sinceramente que la gente quiere que exista, que haya democracia, y es evidente que el pueblo catalán quiere decidir, quiere poder votar. Por tanto, desde luego, nosotras lo que defendemos desde un ámbito que tiene que ser la plurinacionalidad, tiene que haber un tiempo nuevo. A mí me da mucha tristeza, voy a veces a Cataluña a hacer actos públicos y no sé expresarme en catalán. O sea, pues a mí me gustaría que
que el nuevo tiempo, gobernara quien gobernara, fuera plurilingüístico. Me gustaría que podamos hablar, estudiar en las escuelas públicas catalán, euskera, galego, con absoluta normalidad. Me parece que es una riqueza fundamental de nuestro pueblo, y avanzar, es decir, y no tener miedo a nada, sinceramente. O sea, lo que tiene el Partido Popular, lo que no puede ser, es gobernarnos y decirnos durante no sé cuántos años que no se mueve una coma en Cataluña. Es que esto es lo que no puede ser. No hablo del Partido Popular, no. Habla usted del derecho a voto. Yo entiendo lo que dice del derecho a voto, pero yo pregunto, un señor de Albacete, un señor de Huesca, un señor de Ciudad Real, también tendrá el mismo derecho a votar sobre su territorio y sobre su soberanía nacional que un señor de Lérida o de Gerona. Bueno, yo creo que, en ese sentido, como queremos democracia, como queremos que se vote, efectivamente, pues parece razonable pensar que con la ley en la mano tengamos que votar todos si se llegara a una votación. Bueno, ese es un debate. Yo creo que deberíamos de dar un debate sobre, primero, si estamos de acuerdo en que tenemos que llegar a un diálogo político con Cataluña. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional y lo dice la sensatez política, ¿no? Creo que, vamos, es palmario, salvo que el Partido Popular continúe en esta senda, ¿no? Segundo, creo que con sensatez, de verdad, deberíamos de llegar y alcanzar, y seguro que hay miles de fórmulas parlamentarias, llegar a consensuar un referéndum que tiene que ser negociado. Sinceramente lo creo. Soy una mujer, bueno, que sí que pienso que el derecho es fundamental para estas cosas e insisto, hay ejemplos internacionales para ello, sin ningún miedo. Creo, sinceramente, que la posición contumaz del Partido Popular está siendo el verdadero obstáculo para que en Cataluña podamos ya acabar con esta dualidad, ¿no? Permanente en Cataluña, y segundo, podamos empezar a hablar de la sanidad, del desempleo y de muchas otras cosas que creo que son verdaderamente las relevantes. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Yolanda Díaz, gracias por acompañarnos esta noche, en la noche en 24 horas, por contestar todas nuestras preguntas, y hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Muchas gracias y buenas noches.